Basura como tú no pertenece aquí. Palabras frías y cortantes como el bisturí de un cirujano detuvieron a Amara Washington a medio camino de las puertas de cristal. Se quedó paralizada, agarrando la correa de su pesado bolso. Frente a ella, bloqueándole el paso, estaba el mismísimo Dr. Alistair Finch, director médico del Hospital Legacy del Monte Sinaí. Su traje, perfectamente confeccionado, costaba más de lo que su madre había ganado en 6 meses y sus ojos, tras sus costosas gafas, brillaban con un desdén gélido. «Doctor, Finch, por favor, un momento». La voz de Amara tembló, pero se obligó a mirarlo directamente a los ojos. Solo tenía 19 años y en este mundo de pisos relucientes y camillas silenciosas no era nadie. «Necesito hablar con los médicos». «Es muy importante. Se trata del señor Blackwood». Finch soltó una breve carcajada. La examinó de pies a cabeza. Vaqueros desgastados, una camiseta sencilla, zapatillas desgastadas y una enorme bolsa de lona llena de libros. «¿Tú? La hija de la señora de la limpieza. ¿Quieres hablar con un panel de 27 de los mejores especialistas del país?» Lo dijo tan alto que una enfermera que pasaba aminoró el paso y los miró con curiosidad. ¿De qué podrías hablar con ellos? ¿Cómo quitar manchas del linóleo correctamente? Las mejillas de Amara se sonrojaron. La humillación era tan profunda que casi la sentía. «No, señor. Sobre sus síntomas, creo que sé qué le pasa». Fue un error. La expresión de Finch pasó del desdén al asco. Dio un paso adelante y le arrebató la bolsa de las manos. El candado cedió y pesados volúmenes de bioquímica, genética y fisiología patológica cayeron con un ruido ensordecedor sobre el suelo de espejo. Páginas abiertas, garabateadas con su letra diminuta, anotaciones en los márgenes, diagramas de reacciones químicas, toda su vida secreta, todas las noches de insomnio que había pasado estudiando desde el nacimiento de su madre, yacían ahora a sus pies. «Aquí tienes tus síntomas», murmuró, empujando un libro de texto de química orgánica con la punta de su impecable zapato. «Delirios y delirios de grandeza. ¿Crees que puedes hacer un diagnóstico con solo leer un par de libros? Gente como Sterling Blackwood confía su vida a la ciencia, no a las fantasías de la hija de una criada». Amara se arrodilló con las manos temblorosas mientras intentaba recoger sus tesoros. No lloraba. Sus lágrimas se habían secado hacía un año, junto a la cama de su hermano. Ahora, un fuego frío y furioso la ardía en su interior. Levantó la cabeza y miró a través de las puertas de cristal hacia la unidad de cuidados intensivos. Lo que vio la hizo olvidar la humillación, a Finch y a los libros esparcidos. Un caos ordenado reinaba alrededor de la cama de Sterling Blackwood. 20, quizá más, personas con batas blancas corrían de un lado a otro, ladrando órdenes cortas y agudas. Los monitores sobre la cama se volvían locos, sus pitidos se fundían en una nota continua y alarmante. El propio multimillonario, el hombre cuyo rostro había visto cientos de veces en portadas de revistas, sufría convulsiones. Su piel, bajo las brillantes luces, tenía un brillo metálico extraño, casi irreal. Una enfermera cambiaba apresuradamente la bolsa del catéter y Amara notó el color anormalmente oscuro, casi morado, del líquido. El olor, incluso a través del grueso cristal, casi podía olerlo. Ese mismo aroma dulce e inquietante como el ozono después de una tormenta. El aroma que la atormentaba en sus pesadillas. El recuerdo me golpeó fuerte, quitándome el aire de los pulmones. Su hermano Elijah, el mismo brillo en la piel, la misma orina oscura, el mismo olor en la habitación y los mismos médicos, arrugándose las manos con impotencia hasta que el monitor de ritmo cardíaco se convirtió en una línea larga y plana. «No es mi corazón», susurró Amara, observando la conmoción en la habitación. Sus labios apenas se movieron. «No es un derrame cerebral». Se puso de pie, olvidándose del último libro tirado en el suelo. Ya no había súplica en sus ojos, solo una certeza desesperada y abrumadora.
«Es Porfiria», dijo un poco más alto, mirando la espalda de Finch cuando estaba a punto de entrar en la habitación. «Lo estás matando. Los medicamentos que le estás dando». No tuvo tiempo de terminar. Dos figuras enormes, con uniformes de seguridad, aparecieron a ambos lados de ella. Una de ellas la agarró bruscamente del hombro. «Vamos, chica, se acabó el espectáculo». «No, espera», gritó Amara, intentando soltarse. Miró a Finch, rogándole que se diera la vuelta para oírla. «No lo entiendes. Estás cometiendo un error, el mismo error». Pero el médico jefe ni siquiera giró la cabeza. Simplemente le hizo un gesto apenas perceptible a la guardia, quien le apretó la mano con más fuerza, casi dolorosamente. «Doctor Finch, por favor». Su voz se quebró en un grito que resonó por el pasillo estéril. «Sus síntomas son los mismos que los de mi hermano. Está muerto. Por favor, escuche». Sus palabras no eran más que ruido de fondo en este templo de la medicina, donde la vida y la muerte se medían con lecturas instrumentales, no con los gritos desesperados de la hija de una señora de la limpieza. El segundo guardia la agarró del otro brazo y la apartaron de las puertas de cristal, del hombre cuya vida podía salvar. Pateó y se retorció, pero su fuerza no pudo con los dos hombres corpulentos. La arrastraron por el pasillo, pasando por salas, puestos de enfermeras, rostros llenos de curiosidad aburrida. «Es porfiria aguda intermitente», gritó al vacío su último y desesperado mensaje. «Las pruebas estándar no lo detectan. Tienes que revisarte los niveles de porfobilinógeno». Su grito se apagó cuando la pesada puerta del pasillo de servicio se cerró de golpe tras ella, aislándola del mundo en el que 27 de los mejores médicos del país estaban, sin saberlo, conduciendo a su paciente más importante a la muerte. Amara se quedó sola en el pasillo tenuemente iluminado, oliendo a lejía y a desesperanza. Sabía algo que ellos desconocían, y ese conocimiento pesaba más que todos los libros de su mochila. «¿Qué has hecho, Amara? ¿Qué has hecho?». La voz de Lena era un susurro ahogado, lleno de horror. Apretó la mano de su hija en cuanto la pesada puerta la separó del reluciente pasillo. «Podrías haber sido arrestada. Nos echarán de aquí ahora mismo». Amara apartó la mano. Tenía las mejillas sonrojadas, pero sus ojos contenían fuego, no lágrimas. «Mamá, lo están matando. Ahora mismo. Le están haciendo lo mismo que a Elijah. ¿No lo ves? Te veo gritándole al médico jefe del hospital. Te veo metiendo las narices donde te corresponde, detrás de una fregona». Lena echó un vistazo al lúgubre pasillo de servicio, con la pintura descascarada y las lámparas tenues. «Ya estamos endeudados, apenas llegamos a fin de mes. Si pierdo este trabajo...». «¿Qué tiene que ver el trabajo?», gritó Amara con la voz quebrada. «Está en juego la vida de una persona. Mamá, ¿recuerdas el último día de Elijah? ¿Recuerdas cómo olía su habitación? A ozono después de una tormenta. Lo olí ahí mismo, afuera de su habitación». Lena retrocedió, palideciendo. El recuerdo era demasiado doloroso. «Basta, hija. Por favor, los médicos saben lo que hacen. Es multimillonario. Tiene a los mejores especialistas. No lo saben. Están ciegos». Amara agarró su bolso, que el guardia había tirado al suelo sucio, y empezó a rebuscar en él frenéticamente. Sacó una libreta hecha jirones. «Toma, mira, lo anoté todo. Todos los síntomas de Elijah». Abrió el cuaderno en una página cubierta por su letra apretada. «Dolor abdominal intenso, que confundieron con apendicitis. El señor Blackwood tenía lo mismo. Confusión, dificultad para hablar. Pensaron que era un derrame cerebral. La orina se oscureció hasta el color del vino tinto. Vi que la enfermera le estaba cambiando el catéter. Y su piel, ese extraño brillo metálico bajo las luces. Mamá, es exactamente igual». Lena miró a su hija, sus ojos brillantes, sus manos temblorosas aferradas al cuaderno, y el miedo y la compasión le rompieron el corazón. No vio a una futura doctora, sino a su propia hijita, que no podía separarse de su hermano. «Amarochka, podría ser solo una coincidencia», empezó en voz baja. «No», espetó Amara.
No es casualidad, es una forma rara de la enfermedad hereditaria. Las pruebas regulares no la detectan. Llevo meses leyendo sobre ello, toda la noche. Los medicamentos que le dan para el corazón, para el dolor, son como veneno para él. Le provocan un ataque que lo matará. Eso es exactamente lo que le pasó a Elijah después de que le inyectaran ese nuevo analgésico. Shh, shh, sisió Lena, arrastrándola por el pasillo, lejos de cualquier oído que pudiera oírlas. Bajemos, tenemos que salir de aquí. Bajaron por las escaleras resonantes hasta el sótano, donde se encontraban los vestuarios del personal subalterno. El aire era viciado, con olor a humedad, café barato y cansancio. En un rincón de la sala de descanso, en un viejo sofá, estaban sentados 2 camilleros y una señora de la limpieza mayor, María. Dicen que no durará ni una hora, dijo uno de los camilleros, un joven llamado Jake. Finch corretea como un loco, 27 luces y es inútil. ¿Qué más da?, rió María, removiendo el azúcar en un vaso de plástico. Un rico más, uno menos. Gasta más en medicinas al día de lo que tú y yo ganamos al año. De todas formas, todos estaremos ahí. Hasta me da pena, dijo el segundo ordenanza de mayor edad. Dicen que no tiene a nadie, solo dinero. Y así yace ahí sobre sábanas de seda, con los mejores médicos a su alrededor, y aún así muere como el último vagabundo. Amara se quedó paralizada, escuchando aquella cínica conversación. Para ellos, Sterling Blackwood era solo un tema de conversación, una figura abstracta de otro mundo, pero para ella, él era Elijah, era el hombre que moría ahora mismo por el mismo monstruoso error. Lena la arrastró hacia el vestuario vacío de mujeres. ¿Oíste eso? No les importa. ¿Y quieres arriesgarlo todo por un hombre que ni siquiera sabe que existes, que camina por los mismos pisos que limpiamos y nunca nos mira? Ella sentó a su hija en un banco duro y se sentó a su lado. Escúchame, cariño, tu hermano ha muerto y esto es un dolor enorme, pero no puedes salvar al mundo entero, no puedes corregir todos los errores de los médicos, tienes que pensar en ti. En tu futuro, estás estudiando mucho para escapar de este desastre. No lo eches todo a perder por... ¿Para qué, madre?, preguntó Amara en voz baja, mirándola. Ya no había pánico en ellos, solo una fría y firme determinación. Para quedarme de brazos cruzados viendo morir a un hombre, sabiendo que podía ayudarlo. Elijah también era inteligente. Él también quería liberarse y murió porque nadie quiso escucharlo. Porque para ellos, él era solo otro caso con complicaciones. Ella abrió el cuaderno de nuevo. Aquí, su última entrada, 2 días antes de su muerte. Le entregó el cuaderno a su madre. Lena lo tomó a regañadientes. La letra de su hijo, que conocía también, ahora le parecía extraña, escrita con una mano débil y temblorosa. Tengo un sabor extraño en la boca, metálico, y mi piel está brillante. Se lo dije a la enfermera y se rió. Dijo que era la luz, pero lo sé. Algo anda mal, algo anda muy mal dentro de mí. Una lágrima rodó por la mejilla de Lena y cayó sobre la página. Cerró rápidamente el cuaderno, como si temiera leer nada más. Él lo sabía, mamá, lo presentía. La voz de Amara era dura como el acero. Y no le hicieron caso. Lo ignoraron, como el doctor Finch me ignoró a mí. Porque, ¿quiénes somos? Solo basura, la hija de una señora de la limpieza y su hermano enfermo. Se puso de pie. Toda su vacilación, todo su miedo se habían desvanecido. En su lugar, una calma gélida. Miró a su madre, su rostro exhausto, sus manos curtidas por años de trabajo. No dejaré que eso vuelva a suceder. No pasé este año en bibliotecas, no dormí 3 horas cada noche, solo para echarme atrás ahora. Elijah no murió en vano. Su muerte debería significar algo. Amara, ¿qué vas a hacer?, susurró Lena horrorizada. Amara miró hacia las escaleras que conducían a un mundo de blancura estéril, equipos costosos y médicos arrogantes.
Encontraré la manera de llegar a él. Haré que me escuchen. Aunque tenga que quemar todos mis puentes, aunque me arresten, aunque nos despidan a ambos, nadie debería morir solo porque nadie quiera escuchar a la hija de la señora de la limpieza. Se echó el bolso al hombro. No había duda en sus ojos. Había tomado una decisión. No dejaría que nadie más muriera. Lo arriesgaría todo. Por Elijah y por el desconocido que agonizaba arriba ahora mismo. Hace 4 horas, en algún lugar arriba, en otro mundo, resonaban el tintineo de vasos y aplausos educados y apagados. Aquí abajo, en el resonante sótano del hospital, la única respuesta era el crujido de un cubo de basura y el suspiro cansado de María, la anciana limpiadora, escurriendo un trapo en un cubo de agua sucia. «Oye, Lena, se lo están pasando bien», gruñó María sin levantar la vista de su trabajo, bebiendo su champán de $1000 mientras nosotros estamos aquí limpiando su desastre. Dicen que el mismísimo Sterling Blackwood va a dar un discurso sobre el futuro de la medicina. Por Dios, amigos, la historia continúa. Cuéntenos desde dónde nos ven y suscríbanse al canal. Lena asintió, pasando un trapeador por el piso de baldosas grises del pasillo. Su trabajo es hablar, y el nuestro, fregar pisos. Cada cual con lo suyo, María. ¿Dónde está Amara? El señor Henderson vendrá pronto a ver. ¿Dónde más estaría? En su pequeño armario, estudiando sus libros, señaló María con la mano hacia el pequeño cuarto de lavado, sin ventanas, donde se guardaban los productos de limpieza. ¿Qué niña tan lista estás creciendo, Lena? Demasiado lista para este sótano. Lena suspiró y, dejando la fregona junto a la pared, se dirigió al armario. La puerta estaba entreabierta. A la tenue luz de una sola bombilla, entre estantes de botellas de lejía y montones de trapos, estaba sentada Amara. Estaba encorvada sobre un grueso libro de texto de bioquímica, con la cabeza apoyada en la mano. Un cuaderno abierto, con una letra pequeña y apretada, yacía sobre un cubo de basura volcado cerca. Estaba tan absorta en la lectura que no oyó el crujido del cubo ni los pasos de su madre. «Amara», llamó Lena en voz baja. La niña se estremeció y levantó la cabeza. Sus ojos, momentáneamente desenfocados, volvieron a enfocarse. «Mamá, ¿pasó algo?» «Pasará si Henderson te encuentra aquí», dijo Lena al entrar en la pequeña habitación. El olor a lejía se mezclaba con el olor a papel. «Deberías haber terminado con los baños del ala oeste hace media hora. Ya casi termino. Solo necesito fregar el suelo», dijo Amara, cerrando el libro de golpe. «Es que había una fórmula y no la podía entender». Lena miró a su hija, su rostro cansado pero testarudo, sus ojeras. Trabajaba allí después de clase en la universidad, ayudando a su madre, y pasaba todo su tiempo libre, todos sus descansos, así, con un libro en las manos. «Te estás volviendo loca, cariño. ¿Acaso duermes?» «Estoy durmiendo, mamá, estoy durmiendo». Amara le restó importancia con un gesto. «Es que es un momento importante. Pronto vienen los exámenes». «Siempre estás liado con los exámenes», dijo Lena con un dejo de amargura en la voz. Pasó la mano por el lomo de su grueso libro de texto. «¿No puedes tomarte un descanso una tarde? Escucha la música que suena ahí arriba. La gente baila, vive su vida, y tú estás sentado en este estudio respirando sustancias químicas». De repente, una voz resonó desde el pequeño altavoz del techo instalado para los anuncios de servicio. Era grave, segura y pertenecía a Sterling Blackwood. «Por eso, nuestra fundación invierte cientos de millones en el futuro, en tecnologías que nos permitirán diagnosticar enfermedades en sus etapas más tempranas. Estamos en el umbral de una nueva era donde ni una sola vida se perderá por un diagnóstico tardío». María, que pasaba con un cubo, se rió entre dientes. «¿Oíste eso? No se perderá. Díselo a mi vecino, que esperó 6 meses su turno para una revisión y nunca lo recibió. Hablan de maravilla, no lo puedes negar». La voz por el altavoz seguía pontificando sobre avances y esperanzas, pero Amara ya no la oía. Volvió a abrir su cuaderno. Pegado a una de las páginas había un recorte de un viejo folleto médico, un diagrama de la síntesis del hemo, una compleja red de reacciones químicas.
Varios pasos estaban delineados con lápiz rojo. «Mamá, ¿recuerdas cómo Elías me explicó una vez cómo funciona el sol?», preguntó de repente sin levantar la vista de su cuaderno. Lena se quedó paralizada. El nombre de su hijo muerto, pronunciado en aquel húmedo sótano, le resonó ensordecedor. Rara vez hablaba de él, le dolía demasiado. «Lo recuerdo», respondió ella en voz baja. «Tenía 10 años», continuó Amara, como si hablara consigo misma. «No entendía qué era la fusión termonuclear para mi informe escolar. La maestra me lo explicó, pero no lo entendí. Entonces Elijah llegó a casa, cogió 2 manzanas y dijo: «Imagina que son partículas diminutas. Amara, si las aprietas con una fuerza increíble, se convertirán en algo nuevo, una pera, y en el proceso liberará suficiente calor para calentar todo nuestro planeta». Ella sonrió ante sus recuerdos. Lo explicó todo de forma muy sencilla. Incluso las cosas más complejas. Dijo que el universo entero es solo un juego de construcción. Solo hay que entender las instrucciones. Lo habría descubierto. Definitivamente lo habría descubierto. Su dedo se deslizó sobre las marcas rojas de su cuaderno. No solo estaba estudiando para los exámenes, había pasado todo el año investigando por su cuenta. Había releído todo lo que pudo encontrar sobre trastornos genéticos raros. Había comparado los síntomas que Elijah describía en su diario con los que había encontrado en revistas médicas. Los médicos le habían diagnosticado psicosis aguda con manifestaciones somáticas. Le habían inyectado sedantes, lo que solo lo empeoró. Atribuyeron su muerte a complicaciones imprevistas, pero Amara sabía que era mentira. Simplemente no entendían las instrucciones. Se quejaba de dolores de estómago, susurró con voz temblorosa, y creían que se lo estaba inventando. Dijo que tenía la mente confusa y lo tildaron de loco. Su piel se volvió muy sensible a la luz. Dijo que le ardía. No le hicieron caso. «Amara, basta». La voz de Lena se volvió severa. «Deja de torturarte. No lo recuperaremos». «No intento revivirlo». Amara levantó la cabeza bruscamente, con lágrimas en los ojos. «Intento entender por qué murió». No lo vieron. «Mira», señaló el diagrama, «justo aquí y justo aquí. Un fallo en una de estas enzimas. Y todo el sistema se descontrola. El cuerpo empieza a producir veneno en lugar de un elemento vital. Y este veneno se acumula. Ataca el sistema nervioso, causa un dolor monstruoso, te vuelve loco. Y algunas drogas, los analgésicos más comunes, los sedantes, son como gasolina vertida al fuego. Desencadenan el ataque». Lena miró a su hija con alarma y miedo. No vio a una estudiante, sino a una persona poseída. «¿Cómo sabes todo esto?» Esto es lo que los médicos deberían saber. Deberían, pero no lo saben», casi gritó Amara, «porque es demasiado raro. 1 entre 100,000. Buscan un caballo cuando oyen cascos, pero no piensan en una cebra. Elías era su cebra, mamá». Y simplemente pasaron de largo. Cerró el cuaderno de golpe y el sonido resonó en el pasillo vacío. «Por eso estoy estudiando, para que no se destruyan más pasos de cebra solo porque a un médico le da pereza consultarlos». Desde arriba se oyó otra ronda de aplausos, más fuertes esta vez, los últimos. El discurso de Sterling Blackwood había terminado. La música subió de volumen, la velada estaba llegando a su fin. «Vete», dijo Lena en voz baja pero con firmeza. «Ve a trabajar y ten cuidado. Está bien soñar, Amara, pero tú y yo vivimos aquí y nuestros sueños no deberían impedirnos fregar los suelos. Si no, nos echarán de aquí y entonces no habrá universidad ni libros de texto tuyos». Amara asintió. Se levantó, guardando su libro de texto y su cuaderno en su bolso, escondidos tras una pila de toallas limpias. Al salir del cubículo, su rostro volvió a ser impasible, como todos estaban acostumbrados a verlo. El rostro de la hija de una señora de la limpieza, tranquila y discreta. Tomó un cubo y una fregona y se dirigió al ala oeste, pero por dentro ardía. El recuerdo de Elijah, su radiante sonrisa y su mente lúcida, se mezclaba con la rabia ante la injusticia de su muerte. La voz de Sterling Blackwood, hablando de salvar vidas, resonaba en sus oídos como una burla.
Lavó los pisos, con fórmulas químicas, dándole vueltas en la cabeza. Limpió los espejos con el diagrama de síntesis del hemo ante sus ojos. No sabía entonces que en tan solo unas horas, estos dos mundos, el mundo de la lujosa recepción arriba y el mundo de su desesperada búsqueda abajo, colisionarían con una fuerza ensordecedora, y ella se encontraría en el centro mismo de esta colisión. Hace un año, el hospital olía exactamente igual. El penetrante y estéril aroma a lejía y alcohol, que se suponía simbolizaba limpieza y sanación, se convirtió para siempre para Amara en el olor de la impotencia y la mentira. Recordó ese olor cuando trajeron a Elijah. Estaba sentado en una camilla, encorvado por el dolor abdominal, pero aún intentaba bromear. «Debo haber comido algo malo», dijo, sonriendo débilmente a su madre. «No te preocupes. El médico me dará una pastilla y estaré como nuevo». Tenía 20 años, era el mejor estudiante de su promoción y el futuro parecía brillante y despejado, pero el dolor no se alejó. Solo empeoró, convirtiéndose en una bestia que lo carcomía por dentro. El primer médico, anciano y cansado, apenas lo miró. «Estrés, joven», concluyó, hojeando el historial. «Exámenes, ansiedad, bebe manzanilla y descansa más». Elijah bebió su té obedientemente. Estaba descansando, pero la bestia dentro de él solo se fortalecía. En una semana ya no podía dormir por las noches. Al dolor de estómago se le unía debilidad en las piernas. «No creo sentir los pies», dijo una mañana, intentando levantarse de la cama. Su voz estaba llena de desconcierto, como si su propio cuerpo lo traicionara. Regresaron al hospital. Esta vez los atendió un médico diferente, más joven y con más confianza. Solicitó una docena de análisis, sangre, orina y radiografías. Todos resultaron dentro de los límites normales. «No vemos ninguna anomalía», dijo el médico, levantando las manos. «Podría ser algo psicosomático. ¿Ha considerado consultar con un psicólogo?» Amara vio cómo la esperanza se desvanecía en los ojos de su hermano. Empezó a escribir un diario, intentando comprender lo que le sucedía. Por la noche, cuando Lena se quedaba dormida en la silla junto a su cama, Amara leía estas anotaciones. 3 de mayo, el dolor de hoy es como una vara al rojo vivo. Mis pensamientos están confusos. A veces olvido palabras sencillas. Me miré al espejo y no me reconocí al instante. Da miedo. 7 de mayo, mis piernas estaban prácticamente paralizadas. El médico dijo que fingía para llamar la atención. Quise golpearlo, pero ni siquiera tenía fuerzas para levantar el brazo. Entonces comenzaron los ataques de ansiedad. Su piel se volvió dolorosamente sensible a la luz del sol y pedía que le corrieran las cortinas incluso en un día nublado. Su mente, antes aguda como una cuchilla, comenzó a embotarla. Se quedaba mirando fijamente durante horas o de repente empezaba a hablar de cosas sin sentido. Los médicos de la sala susurraban a sus espaldas. Miraban a Elijah con recelo, como si estuviera fingiendo o loco. No buscaban una enfermedad, buscaban un defecto. Simplemente no quiere asumir la responsabilidad. Escuchó a Amara un día un fragmento de conversación entre 2 enfermeras en el pasillo. Tipos así suelen derrumbarse bajo presión. Quería gritar, abalanzarse sobre ellos, proteger a su hermano de su indiferencia, pero permaneció en silencio, apretando los puños. En cambio, comenzó su propia investigación. Estudiaba durante el día, trabajaba con su madre por las tardes y se sentaba en la biblioteca por la noche rodeada de libros de consulta médica. Escribió los síntomas de su hermano en el buscador, uno tras otro: dolor abdominal intenso, debilidad en las extremidades, confusión, fotofobia. Los resultados fueron aterradores y contradictorios. Cientos de posibles enfermedades, desde un nervio pinchado hasta un tumor cerebral. Leyó hasta que las letras comenzaron a desdibujarse ante sus ojos. El último día de Elijah en el hospital fue el más aterrador. Se retorcía en la cama, gritando de un dolor que parecía desgarrarlo. No reconoció ni a Amara ni a Lena. Su mente ardía.
El médico de guardia, un joven residente con la mirada aterrorizada, no sabía qué hacer. Veía la agonía ante él y solo quería una cosa: ponerle fin. Necesita un sedante, decidió. Uno fuerte, para que pueda dormir. ¡No!, gritó Amara, intuyendo el peligro. Cada nueva medicina solo lo empeora. Por favor, no lo hagas. ¿Pero quién era ella? Una chica, la hermana de la paciente. El residente la despidió con un gesto y le puso una inyección. Durante unos minutos, el silencio reinó en la habitación. Elijah dejó de gritar y parecía haberse quedado dormido. Lena se dejó caer en una silla aliviada, pero Amara miró a su hermano y un terror gélido le atravesó el corazón. Su respiración se volvió cada vez más superficial. El monitor cardíaco empezó a emitir pitidos débiles y alarmantes. Lo que pasó después fue como una pesadilla. Médicos, enfermeras, alboroto, gritos, un respirador. Pero todo fue en vano. 20 minutos después, todo había terminado. El médico jefe del departamento, el mismo que había hablado de psicosomática, salió al pasillo a recibirlos. Su rostro permanecía impasible. «Hicimos todo lo posible», dijo con un tono desenfadado e indiferente. «Desafortunadamente, surgieron complicaciones inesperadas. Tu cuerpo no lo soportó. Mis condolencias». Amara lo miró y solo sintió vacío y un odio abrasador que lo consumía todo. Complicaciones imprevistas. Con esa frase encubrieron su ignorancia, su pereza, su indiferencia. No solo no habían logrado salvarlo, lo habían matado. Después del funeral, Amara se encerró en su habitación. No lloró. Las lágrimas se habían ido. En su lugar, solo había una determinación fría y firme. Extendió todas sus notas en el suelo. El diario de Elijah, el historial del hospital. Tenía que encontrar una respuesta. Se lo debía. Semana tras semana, mes tras mes, indagaba. Leía no solo libros de texto modernos, sino también libros viejos y amarillentos. Estudiaba historias clínicas de hace un siglo, buscando coincidencias. Vivía como un fantasma, obsesionada con un solo pensamiento. Y una noche, casi un año después de la muerte de su hermano, lo encontró. Era un artículo breve, casi imperceptible, en una vieja revista médica. Describía un caso raro de una enfermedad conocida como la gran imitadora, porque sus síntomas podían imitar los de cientos de otras dolencias. La enfermedad se llamaba porfiria aguda intermitente. Amara leyó, con la respiración entrecortada. Todo encajaba. El dolor abdominal insoportable, el daño al sistema nervioso que le provocó debilidad y parálisis, los trastornos mentales, ansiedad, delirios, alucinaciones, incluso sensibilidad a la luz. Era un retrato de la enfermedad de Elijah, pintado con una precisión aterradora. Y entonces llegó a la última parte del artículo. Había una lista de sustancias que podían desencadenar un ataque mortal en alguien con esta enfermedad. Estos eran los medicamentos más comunes, ciertos antibióticos, hormonas y barbitúricos, una clase de sedantes que incluía la misma droga que el aterrorizado residente le había inyectado a Elijah en su última noche. No solo no lo trataron, sino que le inyectaron veneno en las venas. Esa noche, Amara lloró por primera vez en un año. No eran lágrimas de dolor, sino de rabia y amargo triunfo. Había encontrado al asesino de su hermano. Su nombre era Ignorancia. Recopiló cuidadosamente toda su investigación, fotocopió páginas de libros y revistas, subrayó las líneas relevantes del diario de Elijah, lo archivó todo en una carpeta aparte que llevó consigo a todas partes desde entonces. A la universidad, al trabajo, a casa, esta carpeta era su prueba, su arma. No sabía cuándo ni cómo la usaría, pero sabía que ese día llegaría. Estaría lista. El recuerdo era tan vívido que el olor a lejía en el pasillo del Hospital Legacy del Monte Sinaí le pareció provenir de la misma habitación donde había muerto su hermano. Apretó con más fuerza el mango del trapeador. La rabia que había reprimido en su interior resurgió como una oleada de furia. No permitiría que esto volviera a suceder. Nunca.
Habla del futuro, pero parece un fantasma, susurró Lena, mientras limpiaba con un paño húmedo la pata cromada de la mesa del banquete que acababa de ser sacada del salón. Desde detrás de la puerta entreabierta del pasillo de servicio, la voz de Sterling Blackwood, amplificada por altavoces, se filtraba. Amara, de pie junto a su madre con un carrito de productos de limpieza, se quedó paralizada y escuchó. La voz del multimillonario, fuerte y segura, llenaba el vasto salón donde se había reunido la flor y nata de la ciudad. Nos encontramos en el umbral de una nueva era en la medicina, tronó Blackwood entre escasos y educados aplausos. Una era en la que enfermedades que ayer parecían sentencias de muerte, hoy no serán más que un lamentable malentendido. La Fundación Blackwood está invirtiendo cientos de millones en investigación, en tecnología y en las mentes más brillantes de nuestra generación. Venceremos el cáncer, detendremos el envejecimiento. Le daremos a la humanidad un futuro que nuestros antepasados ni siquiera soñaron. Lena resopló. ¿Oíste eso? Nos dará un futuro y alguien podría darme zapatos nuevos porque estos se me caen de los pies al anochecer. Anda, hija, todavía tenemos que lavar el ala sur. Pero Amara no se movió. Miró por la rendija de las puertas, intentando distinguir al hombre que pronunciaba esas palabras en voz alta. Solo vio su silueta borrosa contra el escenario iluminado. Algo en su voz, una nota apenas perceptible, la hizo recelar. Demasiado metal, demasiada fuerza forzada, como si intentara acallar a un enemigo invisible. «Amara, ¿vienes?», llamó Lena con impaciencia. «Tenemos trabajo que hacer». «Ahora mismo». «Mamá», respondió la niña en voz baja, sin apartar la vista de la puerta. Sabía que su madre tenía razón. Su trabajo consistía en fregar pisos y sacar la basura mientras los ricos hablaban de salvar a la humanidad. Su trabajo era ser invisibles, pero no podía irse. Su intuición, agudizada por un año de dolor y búsqueda desesperada, le gritaba que algo andaba mal. El discurso de Blackwood continuó. Habló de avances, patentes, nuevos medicamentos. Recitó cifras con tantos ceros que Amara se sintió mareada. Cada palabra que pronunciaba brillaba con un brillo pulcro, como el parqué de esta sala. Pero de repente su voz se quebró, solo por un instante, como si un cantante hubiera tocado una nota en falso. Nadie en la sala pareció notarlo. Los aplausos se hicieron más fuertes, pero Amara sí. Vio que la figura en el escenario se balanceaba. Apenas apoyó la mano en el podio y su voz adquirió un tono metálico al pronunciar sus últimas palabras. «Por la salud, por el futuro, por el progreso», se escuchó un aplauso atronador. Los invitados se levantaron de sus asientos. Amara vio a dos hombres con trajes formales correr hacia el escenario. Agarraron a Sterling Blackwood por los brazos y rápidamente lo llevaron detrás del escenario. La celebración continuó. La música empezó a sonar, las copas chocaron, pero el protagonista había desaparecido. «Bueno, ya has hablado bastante», murmuró Lena. «Seguro que estás cansada. Vamos, Amara, nos despedirán si nos ven aquí». Tiró de la manga de su hija. En ese momento, las puertas de la habitación se abrieron de par en par y una camilla salió al pasillo. Sterling Blackwood yacía en ella, pálido como una sábana. Tenía los ojos entrecerrados y su costoso traje desabrochado por el pecho. Varios médicos y enfermeras se apresuraban alrededor de la camilla con rostros serios y preocupados. «La presión está bajando, 140/70», gritó uno de ellos. «Oxígeno, más rápido». «A la unidad de cuidados intensivos, ahora». La camilla fue trasladada rápidamente, pasando justo donde estaban Amara y Lena. Se quedaron paralizadas contra la pared, convirtiéndose en sombras para no interferir. Lena se llevó la mano a la boca con miedo. Amara, en cambio, dio un paso adelante observando fijamente el rostro del multimillonario. Y entonces lo vio. Bajo la intensa luz de las lámparas del pasillo, su piel brillaba. No era sudor. No, Amara sabía cómo era el sudor. Esto era algo más.
un brillo metálico sutil, casi imperceptible, como si su piel hubiera sido espolvoreada con el más fino polvo de bronce. Había visto exactamente el mismo brillo en el rostro de Elijah en sus últimos días. Los médicos habían dicho que era deshidratación. Se equivocaron. El corazón de Amara empezó a latir con fuerza. Dio otro pasito hacia adelante y olió algo, débil pero inconfundible. Dulce, ligeramente químico, como el olor a ozono después de una tormenta. Recordó la primera vez que lo olió en la habitación de su hermano. Le preguntó a su madre entonces si la habitación olía raro, como azúcar quemado. Lena no había olido nada, pero Amara sí. Ese olor la había atormentado en pesadillas durante todo un año. El olor de la enfermedad, el olor de la muerte. La camilla casi había pasado. Amara lanzó una mirada desesperada al equipo que llevaban junto a Blackwood. Tenía una vía intravenosa conectada al brazo y un tubo delgado iba desde su muslo hasta una bolsa recolectora de orina transparente sujeta al borde de la camilla. La bolsa estaba casi vacía, pero el líquido chapoteaba en el fondo y ella era oscura. No es amarillo ámbar como debería ser, es del color de un té bien infusionado, casi marrón. Primera señal, segunda, tercera. No existen las coincidencias. En la mente de Amara, todo se concentró en una imagen única y aterradora. El brillo metálico de su piel, el olor peculiar, el oscurecimiento de su orina. Eran ellos, los 3 jinetes del apocalipsis que habían venido por su hermano y ahora venían por este hombre. «No», susurró ella. «Amara, ¿qué pasa? ¿Estás pálida como una pared?», preguntó Lena con miedo, agarrándole la mano. «Salgamos de aquí, hija, no mires, no es asunto nuestro». Pero se convirtió en su asunto. En cuanto vio las 3 señales, no podía permitir que volvieran a matar a alguien. No delante de ella. Ella sacó su mano de la de su madre. «Mamá, espera». «Amara, para. ¿A dónde vas?», gritó Lena tras ella. Pero Amara ya no la oía. Corrió hacia la camilla. «¡Esperen!», gritó, intentando hacerse oír por encima del traqueteo de las ruedas y las voces preocupadas de los médicos. «¿No lo entienden?». Uno de los médicos, canoso e importante, se dio la vuelta mientras corría y la miró irritado. «Chica, apártate, no interfieras en mi trabajo». «Pero tienen que escucharme, esto es muy importante». Amara los alcanzó justo cuando entraban al ascensor y agarró de la manga a la joven enfermera que iba detrás. La niña retiró la mano con miedo, como si se hubiera quemado. «¿Qué quieres? ¿Quién eres?» Yo sé qué le pasa», exclamó Amara, sin aliento por la carrera y la emoción. «No es su corazón y no es un derrame cerebral». La enfermera miró su uniforme de limpieza barato, su cabello despeinado, la desesperación en sus ojos. Su rostro se endureció y se tornó altivo. «Escuche, esto es un hospital, no un manicomio. Hágase a un lado y no interfiera con los médicos que están salvando la vida de este hombre. ¡Seguridad!». «No, por favor, un momento», suplicó Amara. «Te estás equivocando. Lo vas a matar». Las puertas del ascensor se abrieron. La camilla entró rápidamente. Médicos y enfermeras la siguieron. «Vi estos síntomas», gritó Amara a través de las puertas que se cerraban. «La piel, el olor, el color de la orina. ¡Es porfiria!». El médico canoso, el mismo que le había hablado en el pasillo, se giró. Por un instante, algo parecido al interés brilló en sus ojos, pero entonces vio quién gritaba. La chica de la limpieza. Y su rostro volvió a convertirse en una máscara impenetrable de arrogancia profesional. «Seguridad, sáquenla de aquí», gritó por encima del hombro y las puertas del ascensor se cerraron. Amara se quedó sola en el pasillo vacío. Golpeó el puño varias veces contra la fría puerta metálica del ascensor. «¿No me estás escuchando? ¡Lo matarás!». Lena corrió hacia ella sin aliento. 2 guardias uniformados ya estaban a su lado. «Amara, querida, te lo ruego, para», gritó la madre. «¿Qué haces? ¡Nos van a echar!». «Mamá, no entienden». Amara se volvió hacia ella con el rostro desencajado por la desesperación. «Tiene lo mismo que Elijah. Todo sigue igual».
Y ahora van a empezar a darle los medicamentos equivocados y... Calla, calla, la abrazó Lena intentando calmarla. Son solo nervios, hija. Estás cansada. Es solo una coincidencia. No es casualidad, gritó Amara, haciendo estremecer a los guardias. Sé lo que vi. Me llevó un año darme cuenta. Uno de los guardias, un hombre grande y de rostro cansado, dio un paso adelante. Vamos, chica. No hay necesidad de hacer un escándalo. No estoy armando un escándalo. Intento salvar una vida. Amara se apartó de su madre, miró las caras de los guardias, la de su madre, bañada en lágrimas. Nadie la creyó. Para ellos, solo era la hija histérica de una señora de la limpieza entrometiéndose en lo que no le incumbía. «Escúchame, por favor», dijo en voz más baja, intentando que su voz sonara firme. «Estoy estudiando para ser médica. Sé de lo que hablo. Solo tienes que decirles una palabra a los médicos. Porfiria. Deja que te revisen. Solo tardarán 5 minutos». El segundo guardia, más joven, se rió entre dientes. «¿Estás estudiando? Hay 27 de los mejores médicos del país reunidos en esa sala. ¿Crees que son más tontos que tú, estudiante?». Sus palabras le dieron a Amara como una bofetada. 27 de los mejores médicos. Y ninguno vio lo que ella, la hija de la señora de la limpieza, vio en 3 segundos en el pasillo del hospital, porque estaban mirando sus equipos, sus pruebas, sus cardiogramas, pero ella estaba mirando a una persona, vio lo inmensurable, sintió lo inanalizable, sabía la verdad, y esa verdad ahora subía en el ascensor hacia la unidad de cuidados intensivos estéril, donde 27 de los mejores médicos del país se preparaban para cometer un error fatal. El mismo que habían cometido con su hermano. Apretó los puños. No permitiría que esto pasara. No se iría, no se rendiría. Que pensaran que estaba loca, que la despidieran, que llamaran a la policía. No le importaba. «No me voy de aquí», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «No me iré hasta que me escuchen». ¿Qué muestra la tomografía computarizada? La voz del doctor Alistair Finch cortó el aire como un bisturí. «Necesito respuestas, no suposiciones». El joven neurólogo, Dr. Richards, tragó saliva nerviosamente mientras miraba las imágenes brillantes del cerebro de Sterling Blackwood. «Nada, señor. Los vasos sanguíneos están limpios. No hay signos de hemorragia ni isquemia. Absolutamente nada que pueda explicar esta tormenta neurológica». «¿Nada?». Finch se giró hacia él, frunciendo el ceño. «Un hombre al borde del coma, convulsionando, y tu mejor máquina de $12 millones no muestra nada». La sala, que recordaba más a un centro de control de emisiones que a una habitación de enfermos, estaba sumida en un tenso silencio, roto únicamente por el pitido de los instrumentos. 27 eminencias médicas procedentes de todo el país se arremolinaban alrededor de la cama del multimillonario con la mirada llena de confusión, cuidadosamente disimulada tras una máscara de profesionalismo. ¿Podría tratarse de un infarto atípico?, sugirió el doctor Lang, cardiólogo de renombre mundial. El miocardio podría haber respondido al estrés sin dejar rastro en el electrocardiograma. «Eso es imposible», espetó Finch. «Hemos revisado las enzimas 3 veces. El corazón está bien. Esto no es cardiología». «Entonces es toxicología», intervino otro médico especialista en venenos. «Es posible una intoxicación con un alcaloide raro. Los síntomas son similares: confusión, dolor abdominal, taquicardia. Hemos analizado su sangre y orina para detectar todas las toxinas conocidas», dijo el técnico con cansancio frente al analizador. «Los resultados estarán disponibles en 1 hora, pero las pruebas preliminares son claras. No hay metales pesados ni venenos, nada». Sterling Blackwood gimió en la cama. Su piel había adquirido un tono extraño, casi ceroso, y su respiración se había vuelto entrecortada. La enfermera le ajustó la máscara de oxígeno. «La presión está bajando. 160, informó. «Pulso 140. Finch se pasó una mano por la cara. Sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos. Cada pitido del monitor era un duro golpe para su reputación.
Estaba en juego no solo la vida del hombre más poderoso de la ciudad, sino el futuro de todo el hospital, su carrera. Pensemos con lógica, caballeros, dijo, intentando recuperar el control de la situación. Estamos tratando con un hombre de 62 años, inicio repentino, dolor abdominal intenso, agitación psicomotora que progresa a alteración de la conciencia, hemodinámica inestable. ¿Qué podría ser? Los médicos comenzaron a revisar nuevamente las opciones, cada una más complicada que la otra. ¿Vasculitis cerebral? ¿Insuficiencia suprarrenal aguda? Quizás una forma rara de encefalitis. ¿Un virus que aún no sabemos identificar? Sus voces se fundieron en un único murmullo. Hablaban de síndromes complejos, mutaciones genéticas raras y reacciones en cascada en el cuerpo. Cada uno proponía su propia teoría, defendiéndola, citando los últimos artículos científicos y su propia experiencia. Pero todo su conocimiento, todos sus diplomas y títulos se veían destrozados por una simple y aterradora realidad. Desconocían qué le estaba sucediendo al paciente. Su costoso equipo, capaz de escudriñar cada célula, permanecía en silencio. Eran como ciegos intentando describir un elefante con el tacto, cada uno tocando solo una pequeña parte. «Nos estamos perdiendo algo obvio», murmuró el doctor Caleb Evans, el más joven de los presentes, un residente que había ingresado a la consulta más como observador. Se quedó en un rincón, sin apenas hablar, pero escuchando y observando atentamente. «¿Qué dijo, doctor Evans?» Finch lo oyó. Todos los médicos miraron al joven. Caleb sintió que el color subía a sus mejillas. Dije, puede que estemos buscando algo complejo, pero la respuesta podría ser simple. Hemos revisado las tasas metabólicas basales, los niveles de amoníaco, los electrolitos. Claro que lo comprobamos, ladró Finch. ¿Nos tomas por idiotas? Todo está dentro de lo normal, salvo una ligera bajada de sodio, lo cual es perfectamente comprensible dada su condición. No digas tonterías si no tienes nada sustancial que decir. Caleb guardó silencio, sintiéndose humillado. Volvió a mirar al paciente. Había algo en aquella imagen que no cuadraba. Esa extraña pigmentación en la piel, el tenue olor dulce en el aire que todos atribuían a la medicación. Sintió que había leído sobre síntomas similares en algún libro de bioquímica. ¿Pero dónde? Mientras tanto, la controversia estalló con renovado vigor. Insisto en una punción lumbar, necesitamos analizar el líquido cefalorraquídeo. Si es meningitis, es demasiado arriesgado con una presión tan inestable. Podríamos provocar una dislocación del tronco encefálico. ¿Qué sugiere? Que nos quedemos sentados esperando a que muera. Debemos actuar. Sugiero que iniciemos una terapia empírica con antibióticos y antivirales potentes. ¿A ciegas? ¿Quieres acabar con su hígado? Su arrogancia les impidió admitir su propia impotencia. Cada uno consideraba que su diagnóstico era el único correcto y que sus colegas eran incompetentes. Discutían sobre métodos, dosis y protocolos, pero nadie se planteó la pregunta más importante. ¿Y si todos estaban equivocados? ¿Y si esta no era una de esas enfermedades que se mencionan en todos los libros de texto? Finch detuvo la discusión con un gesto imperioso. Basta, estamos atascados. Todas las pruebas estándar son negativas. Todas nuestras suposiciones están siendo refutadas. No podemos esperar más. Se acercó a la cama y miró a Sterling Blackwood a la cara. El multimillonario ya no gemía. Su respiración se había vuelto superficial. «Enfermera, tráigame diazepam y morfina», ordenó. «Necesitamos controlar las convulsiones y el dolor». Eso nos dará tiempo para pensar. Lo estabilizaremos y luego decidiremos qué hacer. Varios médicos asintieron con aprobación. Era la solución habitual en una situación confusa. Eliminar los síntomas para ganar tiempo. Tratamiento sintomático. Lógico. Razonable. Seguro. Solo Caleb Evans sintió un escalofrío en la espalda. Algo en su interior le gritaba que aquello era un error terrible e irreparable. Recordó la conferencia del viejo profesor. Caballeros, recuerden, hay enfermedades en las que el tratamiento sintomático estándar se convierte en veneno y si pasan por alto una enfermedad así, matarán al paciente con sus propias manos. Pero no se atrevió a objetar.
¿Quién era él para discutir con el mismísimo Alistair Finch y 2 docenas de los mejores médicos del país? Era solo un residente. Guardó silencio. La enfermera ya estaba llenando jeringas con medicamentos. Líquidos claros que supuestamente aliviarían, pero que podrían ser una sentencia de muerte. El grupo de genios, incapaz de encontrar una respuesta compleja, optó por la solución más simple y desastrosa. No sabían que en el pasillo, frente a la puerta, estaba una chica de 19 años que sabía la verdad. La chica a la que habían echado, llamándola basura. Parte 7. «¡Traedlo!», ordenó el doctor Finch, con una voz que no dejaba lugar a dudas. La enfermera, una mujer experimentada de unos 50 años, asintió y con seguridad insertó una aguja en el catéter del brazo de Sterling Blackwood. Primero le administraron un líquido transparente, diazepam, y luego morfina. Tras la gruesa puerta de cristal, Amara apretó la frente contra la fría superficie. Lo vio todo. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. No, esto no. Conocía estas drogas, recordaba sus nombres por las notas de Elijah. Eran las que le habían inyectado a su hermano en sus últimas horas, intentando aliviar el dolor que no podían explicar. «¡No puedes!», exclamó con un grito ahogado. «Son barbitúricos, lo matarán». Corrió hacia la puerta nuevamente y la golpeó con los puños, sin importarle ya la propiedad ni las consecuencias. «¡Para! ¿No lo entiendes? Estas drogas son veneno para él». El guardia, el mismo que la había echado la primera vez, corrió hacia ella, con el rostro contraído por la ira. «¡Ya basta! Te dije que salieras de aquí». La agarró bruscamente del hombro, intentando apartarla de la puerta. Pero Amara se resistió, su esbelto cuerpo llenándose de una fuerza desesperada. «¡Escuchen!», gritó, dirigiéndose a los médicos tras el cristal, que ni siquiera la miraban. «¡Es Porfiria! Los medicamentos que le están dando le provocarán un ataque severo, morirá en minutos». En la sala, el doctor Finch observaba a su paciente con satisfacción. Las convulsiones parecían estar remitiendo. La respiración de Blackwood se volvió más regular. «Ya ven, colegas», dijo con cierta petulancia, «a veces las soluciones más sencillas son las mejores. Hemos aliviado los síntomas agudos. Ahora tenemos tiempo». Varios médicos suspiraron aliviados. La tensión en la sala se alivió, pero solo durmió un momento. De repente, Sterling Blackwood arqueó la espalda en la cama. Sus ojos se abrieron de par en par, pero su mirada estaba vacía. Un sonido áspero, como el gruñido de un animal herido, brotó de su garganta. El respirador al que acababa de ser conectado comenzó a emitir una sirena estridente. La línea verde plana del monitor de frecuencia cardíaca se convirtió en una danza caótica y frenética de altibajos. Mi presión arterial se desplomó. Mi saturación de oxígeno en sangre descendió a niveles críticos. «¿Qué pasa?», gritó uno de los cardiólogos. «Fibrilación ventricular», respondió el otro. «Tiene un paro cardíaco». «No puede ser», gruñó Finch con la cara blanca como la tiza. «Acabamos de estabilizarlo. Prepara el desfibrilador. Ahora». Tras el cristal, Amara contemplaba el caos con gélido horror. Ya no gritaba, simplemente susurraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Te lo dije, te lo dije». El guardia, distraído por el alboroto en la habitación, aflojó su agarre. Amara vio a las enfermeras preparando con afán las almohadillas de choque y a Caleb Evans, un joven residente, mirando con horror el monitor y luego las jeringas dejadas sobre la mesa. Comprendió, o estaba empezando a adivinarlo. «¡Descarga!», ordenó Finch. El cuerpo de Blackwood saltó sobre la cama. La línea del monitor se estabilizó por un segundo y luego volvió a estallar en una danza mortal. «Otra descarga. Aumenta la potencia». Otro golpe. Otra convulsión. Sin efecto. «Adrenalina intracardíaca», gritó Finch, perdiendo la compostura.
Su confianza se desvaneció, dejando solo miedo. Miedo de perder al paciente más importante en la historia del hospital. Miedo por su impecable reputación. Siguieron el protocolo. Hicieron todo lo que debían hacer en caso de un paro cardíaco. Pero no estaban tratando la causa. Estaban combatiendo las secuelas del veneno que ellos mismos habían inyectado en el torrente sanguíneo del paciente. Cada paso que daban solo empeoraba la situación, hundiendo aún más los clavos en el ataúd del multimillonario. Amara se apartó de la puerta. El guardia ya no le prestaba atención. Todas las miradas estaban fijas en el drama que se desarrollaba en la sala VIP. Los vio, 27 de las mentes más brillantes del país, apiñadas impotentes alrededor de un hombre moribundo. Sus trajes caros, sus títulos, sus años de experiencia. Todo era inútil ante la verdad que ella, hija de 19 años de una señora de la limpieza con una pila de libros viejos en el bolso, conocía. Se dio cuenta de que gritar era inútil. Intentar abrirse paso a la fuerza era inútil. No la oirían, no la creerían. Necesitaba a uno de ellos, alguien que dudara, alguien que se arriesgara a escuchar. Su mirada se precipitó por el pasillo. Tenía que encontrar la manera, no por Blackwood, un hombre al que ni siquiera conocía, sino por Elijah. No podía permitir que otra vida terminara de forma tan estúpida, tan horrible, por la misma razón. No podía permitir que la ignorancia volviera a triunfar. Otro grito desesperado de Finch se escuchó en la habitación. ¡Otra descarga! ¡Máxima potencia! Amara se dio la vuelta. No podía ver esto. Tenía que actuar, y actuar ya. Amara giró sobre sus talones, de espaldas a la pared de cristal, tras la cual se desarrollaba el teatro del absurdo. Los sonidos de una lucha desesperada por la vida, gritos, el pitido del equipo, el ruido sordo del desfibrilador, se fundieron en un rugido continuo que le zumbaba los oídos. Ya no soportaba verlo. Las lágrimas se secaron, dejando marcas saladas en sus mejillas. La desesperación dio paso a una rabia fría y resonante. Tenía que encontrar una brecha en ese muro de arrogancia y credenciales. Una persona. Necesitaba solo una persona dispuesta a escuchar. Su mirada recorrió frenéticamente el pasillo, captando los rostros de enfermeras, camilleros y otros médicos que pasaban corriendo, atraídos por el ruido. Todos formaban parte de un sistema, engranajes de una máquina que ahora trituraba vidas humanas con un ruido ensordecedor. Y entonces lo vio. El doctor Caleb Evans, un joven residente, salió de la habitación. No corrió como los demás. Caminó lentamente hacia la pared, apoyó el hombro en ella y bajó la cabeza. Tenía el rostro pálido, con la frente perlada de sudor. Se miró las manos, como si no pudiera creer lo que acababan de hacer. Sus ojos no reflejaban pánico, como los de Finch. Reflejaban duda, una duda profunda y agonizante. Esta era su oportunidad. Amara avanzó hacia él, moviéndose rápida y silenciosamente, como una sombra. «Doctor Evans», su voz era tranquila, pero firme como el acero. Él se estremeció y la miró. Sus ojos estaban cansados y confundidos. «¿Qué? ¿Quién eres? Vete, no puedes estar aquí». «Sabes que lo estás matando», dijo sin preámbulos. Caleb se quedó paralizado y frunció el ceño. «¿Qué tonterías dices? Tenemos un paciente moribundo y tú...» «No es un paro cardíaco», lo interrumpió sin darle tiempo a recuperarse. «O mejor dicho, sí, pero no es el corazón. Es lo que le inyectaste. Barbitúricos, analgésicos. Provocaste una reacción en cascada». La miró como si estuviera loca. «Chica, no sé quién eres, pero si no te vas inmediatamente, llamaré a seguridad otra vez». «No tienes tiempo de llamar a seguridad». Su voz se alzó. «Tiene porfiria intermitente aguda, una variante genética rara. Tus medicamentos son veneno para él. Literalmente le estás quemando el sistema nervioso por dentro». La palabra porfiria lo detuvo. No era una palabra que uno escucharía de alguien cualquiera en el pasillo de un hospital. «Le hicimos pruebas», murmuró, aún incrédulo. «Orina, sangre, todo estaba dentro de lo normal. Buscabas lo que sueles buscar».
Amara dio otro paso hacia él, invadiendo su espacio personal. No buscabas la dinámica del porfobilinógeno, no buscabas ácido aminolebulínico, ni siquiera lo pensaste, ¿verdad? Porque es una probabilidad entre 1.000.000. Y estás viendo esa misma probabilidad. Ella vio un destello de luz en sus ojos, no de fe, sino de curiosidad profesional mezclada con irritación. ¿Cómo puedes saber esto? Porque lo he visto antes. Las lágrimas se le llenaron la voz, pero las contuvo. Hace un año, mi hermano, Elijah, tenía 22 años, murió en el mismo hospital, rodeado de los mismos médicos inteligentes que tampoco sabían qué buscar. El mismo dolor abdominal, la misma taquicardia, la misma confusión y el mismo final después de que le inyectaran el cóctel de analgésicos estándar. Abrió de golpe su bolso, el mismo que Finch había tirado al suelo. Había libros y cuadernos revueltos. Sacó un cuaderno viejo y desgastado con la tapa negra. Este es su diario, las últimas semanas de su vida. Era más inteligente que yo. Casi lo descubrió él mismo. Mira, señaló la página, cubierta de una letra clara pero temblorosa. Mira, léelo. Olor extraño en la piel, como después de una tormenta. Sabor metálico. Orina color té fuerte. Y aquí, pasó la página. El sol me duele, la piel me arde. Son síntomas clásicos y los médicos lo trataron por pancreatitis, luego por una crisis nerviosa. Caleb tomó el cuaderno con incredulidad. Sus dedos rozaron las páginas escritas. Recorrió rápidamente las líneas y su expresión cambió. El escepticismo dio paso al asombro y luego a una creciente preocupación. Es una coincidencia sorprendente, susurró mirándola. Pero, ¿podría ser coincidencia? Terminó ella por él. Vi su piel hoy, bajo las luces del pasillo. El mismo sutil tono bronce. Percibí el mismo olor cuando lo pasaron en silla de ruedas. Y vi el color de su orina en el catéter. Esto no es casualidad. Este es el diagnóstico que todos ustedes no vieron. Otro grito de rabia impotente salió de la habitación de Finch. «No hay pulso. Continúa con la RCP. Prepara la lidocaína». «¡No!», gritó Amara tan fuerte que Caleb se estremeció. «La lidocaína acabará con él. Es otro detonante». «Doctor, por favor, se lo ruego. Tiene que decírselo». «¿Qué dices?». La miró confundido, luego a la puerta de la habitación. Que la hija de la señora de la limpieza hizo un diagnóstico basándose en un olor y un diario viejo. Harán algo más que despedirme. Me revocarán la licencia y me enviarán a un manicomio. Finch me destruirá. ¿Y si tengo razón?, le agarró la mano. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Si tengo razón y guardas silencio, su muerte también pesará en tu conciencia. Serás como ellos. Sabrás que podrías haberlo salvado, pero tenías miedo. ¿Puedes vivir con eso? Sus palabras lo golpearon como una bofetada. La miró a los ojos, sin ninguna duda. Vio ante él no a una niña asustada, sino a una persona obsesionada con la verdad por la que su hermano había muerto. ¿Qué hacemos?, preguntó con un susurro más fuerte que cualquier grito. Si es porfiria, ¿qué hacemos? Glucosa, soltó. Necesita glucosa por vía intravenosa y hemina. Eso suprimirá la síntesis de porfirina. Eso le dará una oportunidad a su sistema nervioso. Todo lo que está haciendo ahora, la adrenalina, la lidocaína, los sedantes, solo está echando leña al fuego. Tiene que parar esto. Caleb cerró los ojos. Por un segundo desgarrador se quedó paralizado, sopesando su carrera, su futuro, el juramento que había hecho y las palabras de aquella extraña chica en una balanza invisible. Recordó la expresión de Finch. No preocupación por su paciente, sino miedo por su reputación. Recordó su propia sensación persistente de que estaban haciendo algo mal, de que lo que estaba sucediendo no tenía una lógica simple. «No tengo acceso a hemina, hay que pedirla», dijo lentamente, ya tomando una decisión. «Pero sí tengo glucosa, una solución al 10%. Esto basta para detener el ataque, para ganar tiempo.
suplicó Amara. Caleb abrió los ojos. Ya no había duda en ellos, solo había determinación. De acuerdo, dijo con firmeza. Te creo, pero vendrás conmigo. ¿Qué? Retrocedió. No me dejan entrar. Te dejarán entrar, dijo, agarrándole la mano con la misma fuerza que ella hacía un momento. Serás mi nueva asistente. No dirás nada hasta que yo te lo diga. Y si te equivocas... No terminó la frase, pero la amenaza flotaba en el aire. No me equivoqué, respondió ella en voz baja. Asintió, se giró y caminó con paso decidido hacia la puerta de la habitación. Aún sostenía el diario de Elisha en una mano y con la otra arrastraba a Amara. Al entrar, el bullicio se detuvo un instante. 27 pares de ojos los observaban. El doctor Finch, con el rostro enrojecido por la tensión y el cabello despeinado, sostenía las palas del desfibrilador en las manos. «Evans, ¿qué demonios?», gruñó. «¿Quién demonios es? ¡Fuera de aquí! ¡Los dos!». Caleb dio un paso adelante, protegiendo a Amara. «Doctor Finch, debemos detener la RCP inmediatamente», dijo alto y claro, con voz firme. «Estamos diagnosticando mal esto». Un silencio ensordecedor cayó sobre la habitación, roto solo por el pitido monótono del equipo que confirmaba la muerte. ¿Diagnóstico erróneo? La voz de Finch se convirtió en un susurro venenoso, rompiendo el silencio de la habitación. Bajó los desfibriladores. «Evans, estás loco. ¿Trajiste esto?». Le restó importancia a Amara con un gesto de la mano. «Para decirme que 27 de los mejores especialistas del país están equivocados, lo estamos perdiendo», gritó uno de los médicos señalando el monitor, donde la línea plana se había vuelto casi continua. «¡Shock! ¡Ahora!». «No». La voz de Caleb resonó como un disparo. Se interpuso entre Finch y la cama. «Esto lo matará. No es el corazón. Es una crisis neurológica causada por una insuficiencia metabólica». Finch lo empujó a un lado. «¡Seguridad! ¡Saquen a estos dos! ¡Inmediatamente!», rugió, levantando de nuevo los desfibriladores. Pero Amara ya se movía. No miró a los médicos ni escuchó sus llantos. Todo su mundo se redujo al hombre moribundo en la cama y al fantasma de su hermano de pie tras él. Se acercó a la cama con movimientos rápidos y precisos. «¡No toques a la paciente!», gritó la enfermera, intentando interceptarla. Amara lo esquivó, metiendo la mano en la vieja bolsa de lona que aún llevaba colgada del hombro. Sacó dos cosas: una linterna pequeña y barata con una bombilla morada y un pequeño frasco de vidrio con un líquido oscuro. «¿Qué clase de truco es este?», sisió Finch con el rostro enrojecido por la ira. Dos guardias, irrumpiendo por fin en la habitación, se dirigieron hacia Amara. «Doctor Evans», dijo Amara con calma, sin mirarlo, con la mirada fija en el rostro sudoroso de Blackwood. «Apague la luz del techo, por favor». «¿Estás loca, niña?», ladró uno de los cardiólogos. «Tenemos a un hombre moribundo aquí». «¡Hazlo!», gritó Caleb a los guardias, que se quedaron paralizados por la indecisión. «¡Apaguen las luces! Son órdenes del médico». Uno de los guardias, confundido, accionó el interruptor junto a la puerta. La habitación quedó sumida en la penumbra, iluminada únicamente por las luces verdes y rojas del equipo. El pitido monótono y letal del monitor sonó aún más fuerte. «Evans, te llevaré ante la justicia», gruñó Finch, pero su voz ya estaba teñida de confusión. Lo absurdo de lo que estaba sucediendo lo había desestabilizado. Amara se acercó a la cabecera, encendió su linterna. El tenue rayo ultravioleta cayó sobre la piel seria de Sterling Blackwood. Y entonces ocurrió algo increíble. La piel de la frente, las mejillas y las manos del multimillonario se encendió. No solo reflejaba la luz, sino que comenzó a brillar desde dentro con un rojo coral inquietante y sobrenatural. El brillo era irregular y palpitante, como si fuera lava fundida y no sangre, lo que fluyera bajo la piel. Una exclamación ahogada recorrió la sala. No fue solo uno, sino 27 a la vez. Alguien retrocedió.
Alguien se tapó la boca involuntariamente. El doctor Finch se quedó paralizado, con los desfibriladores en la mano, boquiabierto. Miró la piel radiante del paciente y toda su arrogancia, toda su confianza se desvanecieron en un instante. Porfirinas, susurró el neurólogo canoso en un rincón. Sus palabras sonaron como una sentencia de muerte. Fluorescen bajo la luz ultravioleta. Dios mío. Amara apagó la linterna. El inquietante resplandor se desvaneció. Se giró y recogió de la mesa un recipiente transparente que contenía la muestra de orina de Blackwood, que los médicos habían tomado una hora antes y habían apartado, considerándola inútil. El líquido dentro era de color ámbar oscuro. «No puede ser», murmuró Finch, mirándose las manos temblorosas. «Hemos hecho todas las pruebas». Ignorándolo, Amara destapó la botella. Echó solo 2 gotas del reactivo oscuro en el recipiente. La reacción fue instantánea y aterradora. Ante la mirada de todos, el líquido ámbar se oscureció, se arremolinó en vórtices de tinta y en un segundo se transformó en una sustancia completamente negra y opaca, parecida al aceite. Si el resplandor rojo fue una sorpresa, esto fue un golpe de gracia. Era una prueba simple e irrefutable, pura química, que desafiaba todos sus sofisticados instrumentos y títulos académicos. Amara colocó el recipiente ennegrecido sobre la mesa con un golpe seco, como un martillazo en el silencio sepulcral. Se enderezó y por primera vez miró a todos los presentes. Sus ojos ardían con un fuego frío, cuando su mirada se posó en el doctor Finch. Este se estremeció. Es porfiria intermitente aguda. Su voz era monótona y sin emoción, pero eso solo la hacía más aterradora. Una variante genética rara que no se detecta con las pruebas estándar. El ataque fue provocado por los medicamentos que le administraste. Cada inyección, cada pastilla que le has dado en las últimas 2 horas lo ha acercado a la muerte. No lo estabas tratando, lo estabas matando con tu tratamiento. Hizo una pausa para dejar que las palabras calaran en los atónitos médicos. Necesita hemina y glucosa, terminó con voz acerada. Ahora, un silencio ensordecedor invadió la sala. Los únicos sonidos eran el zumbido del sistema de ventilación y el pitido suave y constante de la máquina que aún registraba un paro cardíaco. 27 eminencias de la medicina permanecían como estatuas de piedra, aplastadas y humilladas por la simple verdad que les había lanzado en la cara la hija de la señora de la limpieza. Pasaron 3 horas. 3 horas durante las cuales el mundo dentro del hospital Mount Sinai Legacy se puso patas arriba. Los pasillos, recientemente llenos de susurros de pánico sobre la muerte inminente del multimillonario, ahora bullían de rumores, uno más increíble que el otro. El nombre de Amara Washington, la hija de la señora de la limpieza, corría de boca en boca acumulando detalles fantásticos. Algunos decían que era una genio secreta, otros que era una bruja. Pero el hecho era innegable. Sterling Blackwood estaba vivo. Amara estaba sentada en una silla dura en la pequeña y estéril sala de descanso del personal, a donde la había llevado el doctor Evans. Caleb le había traído una taza de té caliente que no había probado. Simplemente miraba al vacío, repasando mentalmente los acontecimientos de las últimas horas. En la silla, junto a ella, estaba el maletín de Blackwood que había recogido en la confusión. El logo de Blackwood Pharma, en el cuero repujado, parecía haberse grabado a fuego en ella. La puerta se abrió silenciosamente. Un hombre alto, con un traje impecable, estaba allí, el jefe de seguridad de Blackwood. Su rostro, que antes solo expresaba frío desdén, ahora era respetuoso. «Señorita Washington», dijo en voz baja, «el señor Blackwood ha recobrado el sentido común. Le pide que venga a verlo. No desea hablar con nadie más que con usted». A Amara le dio un vuelco el corazón. Era el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Asintió en silencio, se levantó y cogiendo su maletín siguió al guardia de seguridad. Caminaron por el mismo pasillo del que la habían echado en desgracia apenas unas horas antes. Ahora las enfermeras y los médicos se apartaban para dejarla pasar, observándola con asombro y miedo.
El doctor Finch no estaba a la vista. Más tarde se enteró de que había renunciado y salido del hospital por la puerta trasera sin despedirse. La habitación de Blackwood ya no parecía un campo de batalla. La mayoría de las máquinas estaban apagadas, dejando solo las que monitoreaban su ritmo cardíaco estable y regular, así como otros signos vitales. Sterling Blackwood yacía en la cama, con la cabecera elevada. Estaba pálido y parecía 10 años mayor, pero sus ojos, fijos en Amara, eran claros y penetrantes. Una tormenta de emociones se arremolinaba en ellos: gratitud, curiosidad y algo más parecido a un profundo cansancio de la vida. «Déjenos», les dijo a la enfermera y al guardia. Su voz era débil, pero no admitía discusión. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, el silencio cayó sobre la habitación, interrumpido solo por el suave pitido del monitor. «Ven aquí, hija mía», susurró Blackwood, señalando una silla junto a la cama. Amara se acercó y se sentó, dejando su maletín en el suelo, a sus pies. Miró al hombre cuya vida y muerte estaban tan extrañamente entrelazadas con las suyas. «No sé cómo agradecerte», empezó Blackwood. «Los médicos me dijeron que estaba muerto, que tú me resucitaste. Todo lo que tengo». Agitó la mano débilmente, señalando la lujosa habitación. «Es gracias a ti. Pide lo que quieras. Dinero, apoyo completo de por vida, una plaza en cualquier universidad del mundo. Te la compro. Dime el precio. Te lo pagaré sin regatear». Amara lo escuchó en silencio, con el rostro impasible. Cuando terminó, ella negó lentamente con la cabeza. «No necesito su dinero, señor Blackwood». «¿Entonces qué quieres?». Estaba realmente desconcertado. «Fama, reconocimiento. Puedo organizar una conferencia de prensa. Todo el mundo sabrá de ti». «No necesito la fama», respondió ella con la misma calma. Su calma lo confundía y lo ponía nervioso. Se agachó, recogió su maletín del suelo y lo colocó sobre la cama junto a su mano. «Quiero hablar contigo de esto», dijo, señalando el logotipo, «sobre Blackwood Pharma y sobre mi hermano». Blackwood frunció el ceño sin entender la conexión. «Se llamaba Elijah», continuó Amara, y por primera vez un tono de acero se asomó a su voz. «Murió hace un año. Tenía 21 años, era el hombre más inteligente que conocí. Se suponía que era ingeniero, pero un día enfermó, muy enfermo. Hablaba con voz uniforme, casi mecánicamente, como si estuviera leyendo un informe. Tenía un dolor abdominal terrible. Su sistema nervioso estaba fallando, deliraba. Los médicos de un hospital normal, no de uno como este, no lograban determinar qué le pasaba. Pensaron que era apendicitis, luego intoxicación y luego un trastorno mental. Lo trataron por todo, pero solo empeoró. Murió 3 días después. El certificado de defunción indicaba insuficiencia cardíaca aguda con complicaciones no especificadas. Blackwood escuchó en silencio, con el rostro serio. Vio que esto era más que una simple historia, era una acusación. «Siento mucho lo de tu hermano», dijo con cautela, «pero no entiendo qué tiene que ver mi empresa con esto». Amara abrió su viejo bolso, que aún no había soltado, y sacó una carpeta delgada. La colocó encima de su maletín. No les creí a los médicos. Pasé un año intentando averiguar qué mató realmente a Elijah. Leí todo lo que pude encontrar: revistas médicas, estudios, informes, y lo encontré. Era la misma enfermedad que tú, porfiria aguda intermitente. Tenía el mismo marcador genético raro. Abrió la carpeta. El diario de Elijah estaba encima. Pasó la página, revelando las últimas notas sobre sus síntomas, escritas con letra temblorosa. Luego sacó otro documento. Una semana antes de su primer ataque, Elijah se lesionó la espalda mientras ayudaba a sus vecinos a mudarse. El médico le recetó un analgésico nuevo y muy fuerte. Dijo que era lo último en medicina, muy eficaz y completamente seguro. El medicamento se llamaba Relivium. Miró a Blackwood directamente a los ojos. El multimillonario se estremeció. Relivium era uno de los productos estrella de Blackwood Pharma, lo que le había reportado cientos de millones de dólares. «Esta droga fue un detonante», continuó Amara con voz fría como el hielo.
Su composición química desencadena una reacción en cascada en personas con este defecto genético. Convierte una enfermedad latente en una sentencia de muerte, igual que los medicamentos que te dieron hoy. Pero eso es imposible, exclamó Blackwood, intentando incorporarse sobre los codos. Hemos hecho miles de pruebas. Relivium ha superado todos los ensayos clínicos. Ha sido aprobado al más alto nivel. Está ayudando a millones. Mató a mi hermano, espetó Amara. Sacó la última hoja de la carpeta. Era la impresión de un informe interno de la empresa. Sé que hicieron pruebas y sé lo que encontraron. Encontraron esta reacción adversa. Aquí está, en el informe número 712 bis. Reacción potencialmente mortal en portadores del raro marcador genético SOL1A2. La incidencia es de 1 entre 50.000. Su departamento de análisis consideró este riesgo estadísticamente insignificante y recomendó retener estos datos para no retrasar el lanzamiento del medicamento. Tenían miedo de que la competencia se les adelantara. Se hizo un silencio sepulcral. Sterling Blackwood miró la impresión, luego a Amara. Se le empalideció el rostro. Recordó. Vagamente, como en un sueño, recordó la reunión sobre el medicamento, recordó las discusiones sobre el riesgo insignificante, recordó su decisión final: lanzarlo, inmediatamente. Avaricia, prisa, el deseo de eclipsar a la competencia. Todo esto lo veía ahora a través de los ojos de la chica cuyo hermano se había convertido en ese mismo error estadístico. La comprensión lo golpeó como una avalancha. Se había salvado de una enfermedad causada por el mismo defecto que el hermano de su salvador, y ese defecto se había vuelto fatal para el joven debido a la droga que lo había enriquecido, a él, Blackwood. La ironía era tan cruel, tan monstruosa, que lo dejó sin aliento. Toda su vida, su imperio, su éxito, todo se había construido sobre los cimientos donde se había encerrado un niño muerto. «Tu error estadístico», dijo Amara en voz tan baja que sonó más fuerte que un grito, «está enterrado en el cementerio de San Miguel, en la zona de los pobres. No teníamos dinero para un lugar mejor». Blackwood cerró los ojos. Una lágrima solitaria y tacaña se deslizó lentamente por sus párpados arrugados y resbaló por su mejilla. No intentó justificarse, no había palabras que pudieran remediarlo. Estaba destrozado. No por su enfermedad, sino por el peso de su propio pecado. Guardó silencio durante un minuto entero. Cuando volvió a abrir los ojos, no había en ellos nada más que una vergüenza y una derrota inconmensurables. ¿Qué vas a hacer?, graznó. La prensa, los tribunales. Me destruirás. Y a mi empresa. Me lo merezco. Esperaba su veredicto. Estaba preparado para cualquier cosa. Desgracia pública, ruina, prisión. Todo sería justo. Amara lo miró largo rato inquisitivamente. No había odio en su mirada, solo una tristeza fría y profunda. Ante ella no veía un monstruo, sino a un anciano destrozado y lastimoso que finalmente había comprendido el precio de su codicia. Se enfrentó a una decisión: destruirlo, vengar a Elijah, lograr justicia mediante la destrucción, o exigir redención. «No quiero venganza, señor Blackwood», dijo finalmente. «La venganza no me devolverá la vida. Quiero que su muerte tenga sentido. Quiero justicia. Justicia de verdad». Se enderezó y de repente su frágil figura pareció tener una fuerza increíble. «No irás a la cárcel. Tu empresa no será destruida. Harás algo diferente. Usarás tu dinero y tu influencia para arreglar lo que arruinaste. Construirás aquí, en este hospital, el centro de diagnóstico de enfermedades raras más moderno del país. Lo equiparás con el mejor equipo. Contratarás a los mejores especialistas de todo el mundo. Te asegurarás de que nadie más muera porque los médicos no pudieron hacer el diagnóstico correcto, para que ninguna familia tenga que enterrar a su hijo porque una farmacéutica decidió que su vida era un riesgo estadísticamente insignificante. Ella hizo una pausa y miró directamente a su alma. «Y bautizarás este centro con su nombre, el Centro Elijah Washington».
Dedicarás el resto de tu vida y toda tu fortuna a asegurar que el nombre de mi hermano se convierta en un símbolo de esperanza, no de tu avaricia. Ese es mi precio.